carnavales, alcalde? ¿Qué tiene pensado o qué tiene en mente la Corporación Municipal para poner en marcha? ¿O cuáles son el programa y qué novedades tenemos para los carnavales 2022? Bueno, como sabéis, los carnavales, pues, por ejemplo, aquí en Madrigal, pues son muy pequeñitos. Son muy pequeñitos porque resulta que tenemos al lado Villanueva, que con su palo siempre lo organiza, lleva muchísimos años y ya está. Aquí nosotros este año, pues bueno, haremos nuestras carrocitas, nuestras comparsas para el sábado, porque este año la idea era que lo que no se había hecho nunca, sé que en algunos sitios se hace, como Jarandilla y tal, pues hemos comunicado a las asociaciones que participen. Y entonces al participar les vamos a dar una gratificación por cada asociación que participe en hacer una carroza o una charanga. Y bueno, y luego pues tenemos un curso de disfraces que haremos el lunes y una actuación infantil para todos los niños en la plaza del ayuntamiento. El sábado tenemos los carrozas, charanga y luego el domingo pues haremos un poquito algo, estamos ahí, tenemos 2 o 3 cosillas. Pero como sabes, ya está, tenemos Navalmoral que tiene sus carrozas el domingo, tiene Villanueva, tienen todo esto. Entonces tampoco podemos meternos contra ellos porque no hacemos nada, así de sencillo. Sí. Y luego el martes, que es una cosa que el otro día me preguntaban, que por qué Madrigal hace, y lo preguntamos el otro día a unas personas mayores, por qué Madrigal hace el entierro de la sardina el martes. Y bueno, pues se lo preguntamos a la gente mayor y nos ha dicho que bueno, que empezaron porque se hacía en otros sitios los miércoles, todo tal, venía poca gente y se liaron a hacerlo el martes y a hacerlo el martes. Entonces el martes haremos nuestro entierro de la sardina, ya sabes que ponemos una plancha grandísima aquí en la plaza del ayuntamiento y traeremos unos 100 y pico kilos de sardinas con una buena limonada para todos los madrigaleños y los que vengan a disfrutar de ella. Sí. Eso, lo de las sardinas y la limonada, ¿a qué hora es? Pues será sobre las 5 de la tarde, para que luego ya no haga mucho frío, porque luego se alarga mucho, porque la gente pondremos un poquito de música. Supongo que, bueno, desaparecen las restricciones, lo mismo que también en Villanueva con el Palo, o sea, ¿volvemos realmente a la normalidad, alcalde? Bueno, yo todavía dudo mucho, porque bueno, ya sabéis que la semana pasada, a la semana anterior, hicieron un pleno a nivel nacional y se cogió y se volvían a poner las mascarillas y esta semana el jueves no lo quita. Bueno, pues, si ellos no saben lo que hacen, pues imagínate nosotros cómo vamos a andar. Así que, pero bueno, pero bien, intentaremos que la gente tenga cuidadito y que disfrutar un poquito porque hemos estado mucho tiempo sin poder disfrutar de ella. Después de los carnavales, ¿qué otros eventos o actividades vamos a poder disfrutar en Madrid? Bueno, pues si la cosa todo va normal, pues acabamos de tener una reunión con la Asociación de Pitarreros y quieren hacer su fiesta anual que la van a hacer y quieren hacerla el 2 de abril. Entonces la harán en el centro de día, donde instalarán allí, pondrán comida para todos ellos y los que son socios que puedan venir de otros pueblos. Y luego a continuación, pues ya sabes que tenemos la Semana Santa, que bueno, aquí es poquita, pero bueno, la verdad es que ha subido bastante. Y luego para mayo, para el último año, tenemos que coincidir un poco para hacer lo de Entre Vecinos, que sabes que se hacía Entre Vecinos y este año, si Dios quiere, pues intentaremos retomarlo y darle suficiente potencia para como empezó, que empezó muy bien y luego, pues, por el tema de la pandemia se ha tenido que perder 2 años. Para aquellas personas que no conozcan el proyecto, alcalde, ¿nos puedes ampliar qué es Entre Vecinos? Bueno, Entre Vecinos es un pequeño acto que se empezó a hacer del tema folclore, como se hace en Guitarvera y todo esto, que se hace un poquito, y bueno, aquí también se hacía lo que es un mercado, pues lo que queremos hacer es hacer lo que son las rondas, hacer un mercado también a la vez y todo eso para que los vecinos puedan disfrutar de todo lo que es la artesanía de la vera.